Bueno, el tema que nos reúne hoy justamente es que si para nosotros la Biblia es un libro de poder, y este es un planteamiento que va a resumir muchísimas de las charlas que hemos tenido acá. Y vamos a empezar por lo primero, es la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida. ¿En verdad tenemos una cosmovisión a la manera de la Biblia o una cosmovisión a la manera nuestra? Todo depende y todo inicia ahí, en ese pequeño detalle, porque si la cosmovisión que tenemos es la particular, la que el mundo nos ofrece, la que el mundo nos plantea, de que crece, nace, se reproduce y muere, pues pienso que este no es el lugar para escuchar el planteamiento que tenemos acerca de la palabra de Dios, porque ahí estamos en posiciones diferentes para observar la vida. Si por curiosidad queremos tener el planteamiento de una cosmovisión a la manera de la Biblia, nuestra vida va a cambiar. Y ahí empieza la Biblia a ser un libro de poder. Podemos incluso leer la Biblia una, dos, tres repetidas veces y puede ser un libro meramente de historia, hasta de poesía, hasta de ciencia ficción. Pero, pues si decidimos querer tener la certeza de que la Biblia es un libro de poder, debemos someternos a tener la cosmovisión de la Biblia. Y para eso tendremos que remontarnos a la charla que tuvimos de la cosmovisión que tenemos nosotros de la vida. Entonces, ¿cómo empieza la Biblia a ser un libro de poder? Empieza por aceptar y reconocer que Jesucristo era Dios mismo, que vino a la tierra en la forma de un humano, de un hombre, y que hasta ahí todo parecía normal. Pero cuando recibe al Espíritu Santo de Dios, cuando vemos que es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y que ahí nos muestra cómo de manera simbólica y metafórica, pero también realista, la gente puede observar que desciende sobre él una paloma, que era la representación del Espíritu Santo de Dios. Ahí empieza Jesús su ministerio. Ahí es cuando él empieza el ministerio como el Hijo de Dios. Antes venía siendo un tiempo de preparación, de formación y de conocer la Torá, de conocer la palabra, pero hasta ahí no tenía poderes. Eso mismo nos ofrece el Señor a nosotros, poderes sobrenaturales por la presencia del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros como gratificación a la fe de nosotros en creer en Jesús como el Dios mismo hecho hombre. Entonces, todo tiene una secuencia, todo tiene un orden. Aquí no hay magia, no hay situaciones de que estén por fuera de la soberanía de Dios y de los planteamientos y del diseño que el Señor ha creado. Para eso nos ha dejado su palabra. Por eso les digo que la palabra de Dios puede ser un buen libro de historia, en el cual lo utilizan muchos cosmólogos, inclusive los ateos, los del coaching moderno, extractan muy buenas enseñanzas de la Biblia, pero no lo utilizan como un libro de poder. Para nosotros los que decimos ser creyentes, los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, podemos avivar ese fuego que hay en nosotros o podemos dejarlo dormido en la medida que tengamos la cosmovisión acertada acerca de la vida. Y para eso empezamos entonces reconociendo que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da el discernimiento y la revelación de lo que leemos de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos acerca a la verdadera cosmovisión de cómo Dios quiere que veamos la vida, cómo la debemos ver a través de los ojos de Jesucristo y cómo esos planteamientos de la Biblia cobran vida en nosotros mismos. Cómo es que, por ejemplo, Él pone en sus enseñanzas de que debemos poner la otra mejilla, de que debemos ir a Jesús cuando estemos trabajados y cargados, cómo es que Él se refiere
a amar al prójimo como a nosotros mismos. Todas esas eh, promesas de la Biblia cobran vida y cobran sentido cuando nosotros nos acercamos con el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Entre tanto, pues nunca pasará de ser un libro de historia. Por eso depende de la fe de nosotros en Jesucristo. Y ahí empieza todo. Ahí empezamos nosotros a salir de la cosmovisión errada que tenemos de la vida. Nosotros no venimos acá con propósitos carnales de nacer, crecer, reproducir y morirnos. Nosotros venimos acá con propósitos celestiales. Somos peregrinos en este mundo. Por eso cuando el Señor dice que no pertenecemos a este mundo, que el reino de Él no es de este mundo, entonces nosotros estamos de paso para una formación, para una verdadera amistad, un verdadero enamoramiento del Señor, porque esta formación trasciende hacia la eternidad y nosotros en la presencia del Señor llegaremos con un camino ya recorrido, un camino recorrido en la fe, en el amor, en la compasión, en la misericordia. Y todo nace como fruto de el conocimiento que tenemos acerca de Dios a través de su palabra, porque muchos dicen creer en Dios, pero muy pocos quieren conocer a Dios. Y la diferencia es toda. La diferencia es aprender a vivir de sus misericordias o aprender a vivir en sus bendiciones. Entonces, esa íntima comunión que nosotros vamos a fortalecer a través de su palabra, como un libro de fe, es la que nos lleva a tener una verdadera acercamiento a lo que Él nos pide en su palabra y a lo que Él demanda. Por eso es que nosotros en la vida tenemos tres posiciones: lo urgente, lo importante y lo prioritario. Normalmente vivimos comprometidos con lo urgente, con el día a día, y dejamos lo importante en segundo lugar y lo prioritario en último, cuando tenemos totalmente invertida la ecuación. ¿Por qué la tenemos invertida? Porque no tenemos fe o porque creemos equivocadamente que no podemos tener una comunión intensa y profunda con el Señor a través de su palabra. Y ahí es donde es el primer aviso de alerta de que estamos equivocados, de que la palabra sí es un libro de fe y que para nosotros es un libro de vida y es prioritaria en nuestras vidas. Y es cuando entendemos que estamos de peregrinos en este mundo y que por eso no debemos seguir el orden que sigue el mundo, porque el orden del mundo es lo urgente, el trabajo, los hijos, la familia, y le damos todo el valor y todo el tiempo a lo urgente, olvidándonos de lo importante, de lo prioritario, porque si tenemos el sentido correcto de la ecuación y entendemos que la prioridad que habíamos dejado de últimas es nuestra relación y nuestra intimidad con Dios, Él se encarga de organizar nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior es el que nos lleva a autoanalizarnos, a tener una introspección que nos lleva a ser reflexivos y cuando leemos la Biblia encontramos dirección, encontramos guía, encontramos restauración, encontramos sanidad, encontramos la dirección para los caminos y las decisiones que hemos de tomar. Entonces, esa organización del mundo interior que nos da la palabra de Dios, cuando leída desde la fe, no desde la historia, entonces nos da el compromiso de orientar la ecuación de nuestras vidas, darle el verdadero valor a lo que es lo prioritario, porque en lo prioritario vamos a encontrar que una vez solucionado nuestro mundo interior, que tenemos el verdadero propósito de la vida, que es la obediencia al Señor, ahí encontraremos que en esa obediencia al Señor apareja nuestros caminos, organiza lo que era urgente y lo que era importante. Y es cuando se cumple y se hace realidad lo que la palabra dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y toda la cantidad de citas bíblicas que hay al respecto. Pero como siempre, en este planteamiento vamos a acudir a la palabra de Dios, porque esto no puede ser de filosofías baratas de un ser humano. Esto tiene que estar debidamente soportado. Y esto lo encontramos acá.
en la palabra de Dios, en el versículo de Josué 1, del 8 al 10. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas pues miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, el Señor lo deja explícito en su palabra. Tenemos que buscarlo, acostumbrarnos a meditar en la palabra del Señor de día y de noche, a todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, entendiendo que es un libro de poder, de que podemos acudir a él en todo momento y que es la prioridad de nuestras vidas. Por eso cuando nosotros al final de un día decimos que no hubo tiempo para el Señor, porque estábamos atendiendo lo urgente, problemas laborales, problemas familiares, problemas económicos, pero no entendemos que las respuestas estaban en la palabra, en la meditación de la Biblia, en lo que Él nos dejó para tranquilizarnos, para que Él nos va a brindar salidas sobrenaturales, obviamente, porque Él es Dios. No van a ser salidas sacadas del sombrero ni de magia. Son salidas en la fe y en la esperanza de que Él es nuestro Padre Celestial, que nos fortalece y Él está con nosotros. Entonces, desafortunadamente en el mundo moderno, reemplazamos eso prioritario, reemplazamos el tiempo de comunión con Dios y eso se volvió un estorbo porque ya no tenemos ese tiempo de oración, ese tiempo de la lectura de la palabra, que incluso creyendo aún que la palabra es un libro de poder, lo dejamos relegado. ¿Por qué? Porque otra vez dejamos lo prioritario al final y nos dedicamos a darle salida a lo urgente. Esa es una estrategia que el mundo nos ha brindado para no tener esa relación con Dios y no encontrar las salidas perfectas, porque nosotros podemos encontrar salidas humanas, pero esas salidas humanas nos van a traer agrieras y nos van a robar la paz, nos van a robar el deleite, cuando el Señor nos ofrece todo lo contrario. El Señor no nos ofrece un mundo sin problemas, al contrario, siempre hemos dicho que estando en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ha estado siempre ahí para rescatarnos de las aflicciones, para formarnos en las aflicciones y para bendecirnos. Entonces, las aflicciones son el medio que nos une a una profunda intimidad con Dios y las vamos a tener al igual que todo el mundo. La diferencia es que nosotros vamos a podernos levantar más rápido y tener una mejor salida, que no vamos a perder nuestro gozo, nuestra paz y nuestro deleite en los tiempos de aflicción porque sabemos en quién confiamos. Y por eso la importancia de buscar esa dirección y de ser obedientes, porque no nos basta con buscarla. Necesitamos ser obedientes en la lectura de la palabra, en lo que el Señor tiene para nosotros. En la lectura de la palabra encontramos lo que es el verdadero arrepentimiento, no como hoy en día se ofrece un arrepentimiento barato, un arrepentimiento light, sino la profundidad de un arrepentimiento sincero, de un corazón que busca agradar, seguir y obedecer las instrucciones del Señor. Entonces, el planteamiento que yo quiero plantearles esta noche es el de que nos acerquemos a la palabra dándole la prioridad que merece el Señor, ubicando la ecuación en el orden correcto, entendiendo que dándole la prioridad al Señor a través de su palabra encontraremos dirección, encontraremos discernimiento y revelación para las decisiones que hemos de tomar, para que lo urgente se pueda evacuar con la sabiduría que llega a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, que entiendo que no es fácil hacer ese cambio estructural en nuestra mente, pero de eso se trata la fe. Por lo menos démonos la oportunidad de ensayarlo a la manera de Dios. Démonos la oportunidad de darle la prioridad a esa comunión, a esa relación con Dios, que empieza con la oración y sigue con la lectura de la palabra, porque ahí es donde se hace el ciclo completo.
Nos acercamos al Señor con nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestros deseos. Eso es en la oración. Las respuestas a esas oraciones se dan a través de esa lectura de la palabra del Señor, usada como un libro de fe. Ahí nos vendrá sobrenaturalmente la revelación, el discernimiento de esas decisiones que necesitamos tomar, el camino que tenemos que emprender para ese día, a quién acudir, a quién hablar, cómo solucionar lo urgente. Si nos damos cuenta, estamos haciendo el orden correcto de las cosas. Primero la relación con el Señor, la instrucción y por supuesto la obediencia, ¿no? Porque de nada nos sirve leer y tener revelación y discernimiento si no vamos a obedecer. Siempre me gusta usar el ejemplo de que no se trata de que nos hagamos las cosas a nuestro parecer, sino que seamos obedientes. Puede que al principio no acertemos adecuadamente, trastabillemos en la obediencia, pero el Señor ve la intención del corazón. El Señor sabe y conoce si en verdad queremos agradarlo, solo que nos equivocamos porque el ruido espiritual aún perturba las instrucciones del Señor. Pero una vez que aprendamos a diluir esos ruidos, a sacarlos de la mente, y tenemos ya la claridad para seguir la instrucción y obedecerla como debe ser, nuestra vida no perderá ni esa paz, ni ese gozo, ni ese deleite, así el mundo a nuestro alrededor se está derrumbando, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado, porque está descrito en su palabra. Por eso lo importante, más que creer, es conocer, y el conocer está en la palabra del Señor. Entonces, la decisión está en nosotros, en cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. ¿Qué tanto confiamos en que la prioridad de nuestras vidas es la intimidad con el Señor? Probando de esta manera que el día a día, en las urgencias que vivimos, dejan de ser urgencias porque sabemos cómo afrontarlas desde la manera que el Señor las afrontaría, no desde nuestra manera humana, que por lo general son muy equivocadas y son muy torpes y nos dejan salidas que nos dan un sinsabor o que dejan tareas pendientes y que nos generan pequeños traumas que nos roban la paz o nos quitan la felicidad. El desafío entonces es acercarnos a la prioridad, encontrar el propósito de nuestras vidas, encontrar que la cosmovisión valedera y que le da sentido a nuestras vidas realmente está dictada a través de la palabra del Señor cuando la leemos con fe y con el propósito de obedecerle. Entonces, dejo esa reflexión, esa motivación para que la tengamos presente, la podamos reflexionar, la podamos meditar y la podamos llevar a la práctica, por lo menos aunque sea por curiosidad, y podamos darnos cuenta que aún y por curiosidad el Señor en su infinita misericordia se va a dar cuenta que queremos hacerlo a su manera y nos va a responder y nos va a enseñar otra manera diferente de vivir, de entender que somos peregrinos, que este no es el reino del Señor, pero que aquí estamos siendo formados para una vez formados trascender y llegar a compartir la eternidad a la manera que el Señor quiere que la vivamos. Muchas gracias por su atención. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Feliz noche.